Ese es el asunto, que me lo está diciendo en inglés, ella no lo decía. Buenas tardes, ¿me oyen? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Buenos días, Oh, sí, profe. ok. Bueno, tuvo que reiniciar el internet aquí porque no me quería ver la grabado, la cámara. Bueno. Bueno, con respecto a empezar, las notas del primer corte, estoy apenas terminando las de usted y me falta la de lectiva 6. O sea que para mañana puedo tenerlas todas listas y cargadas en la plataforma será para el fin de semana. Aunque ya creo que tengo que enviarlas ya para entre hoy y mañana, tengo que enviarlas a la universidad. Bueno, en general, por lo menos en el 20 van bien. Y en el 10 también estaría bastante bien. Vamos a ver cómo es cuando el sistema promedia. Bueno, la semana pasada no pude dar la charla, que es la que está ayudando ahora, lo cual implica que posiblemente para el sábado y domingo tendremos, para el sábado vamos a tener actividad otra vez, a continuar con lo que vamos a ver hoy. Entonces, a ver, y debería ser temprano, con ustedes, empezar posiblemente a las 10 y después, para luego seguir con otras que tengan. Eh, si tienen alguna pregunta por el momento, o si no, para que empecemos con esto, porque la presentación es más o menos larguita. Esto de blanco, nada más. Voy a compartir pantalla entonces para que empecemos. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? No la veo. No, no es. No veo la. Ya se me había perdido esto, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Alguien que me diga si me está escuchando? Sí, sí, profe.
Ok, vamos a ver si puedo... Bueno, esta era la semana 7, que era la que está la semana pasada. Vamos a empezar con lo que es la parte de lo que se llama análisis PVT o presión, volumen, temperatura. ¿Ok? Esa, como todos a los americanos, lo que les gusta es resumir todo en siglas, PVT, presión, volumen, temperatura. Eh, Simplemente para mucha gente cuando le preguntan qué es un PVT, dicen que es presión, volumen, temperatura. Y realmente un PVT, desde el punto de vista de lo que es una constituye una prueba de laboratorio, constituida por 3 ensayos. O sea que es una prueba que tiene 3 pruebas incluidas, con la finalidad de evaluar a través de una muestra física de fluido las propiedades termodinámicas y físicas de los fluidos de formación. Normalmente, vamos al caso, los fluidos de formación de interés, que son el petróleo y el gas. ¿Ok? En este caso, se refiere a tomar una muestra de fluido del pozo producido, de lo que produce el pozo, llevarlo al laboratorio y someterlo a 3 pruebas que se hacen en secuencia. Una primera prueba, que es la de liberación instantánea, una segunda prueba que se llama liberación diferencial y una tercera prueba que se llama prueba de separadores. Pero, por eso les digo, o sea, si yo les pregunto a ustedes qué es un análisis PVT, la respuesta no es un análisis presión, volumen, temperatura. Estamos claros. Porque los ensayos de laboratorio se hacen, ¿a qué condiciones? La prueba comienza a la presión inicial del yacimiento. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué pasa con el fluido del yacimiento mientras varía la presión? ¿Cómo me afecta eso el volumen del fluido en el yacimiento mientras la temperatura se mantenga constante? Entonces, un PVT no es simplemente presión, volumen y temperatura. Es una prueba que mide donde con variaciones de presión a temperatura constante voy a ver las variaciones en el volumen o las propiedades volumétricas de los fluidos. Y esa es la respuesta que yo espero. ¿Ok? Porque eso para mí es un PVT, no presión, volumen, temperatura como es para muchos. Entonces, ¿qué es un análisis PVT? Un conjunto de pruebas de laboratorio que se realizan para determinar las propiedades físico-químicas de los fluidos de un yacimiento petrolífero y su variación de volumen con presión a temperatura constante, es decir, a temperatura de yacimiento. Que estas pruebas después se pueden adaptar para ver otras propiedades, por lo menos el caso. Los mismos cambios que aquí se ven por cambios de presión, lo podemos ver en el fluido del yacimiento mientras sube a través del pozo. Pero resulta que aparte de los cambios de presión, también hay cambios, en este caso también hay cambios de temperatura. Entonces quiere decir que esas propiedades iniciales, de alguna forma también después hay que ajustarlas para poderlo utilizar lo que se llama correlaciones de flujo vertical. ¿Okay? Pero lo que queremos ver con un PVT se refiere al fluido dentro del yacimiento. ¿Qué pasa con él? Que la prueba de separadores que mencioné, la tercera, me permite ver qué pasa con el fluido cuando está en el yacimiento, cuando yo lo llevo hasta el tanque. Resulta que ya usted ha trabajado con un factor que se llama factor volumétrico del petróleo, a presión inicial, a presión de burbujeo, todo eso. Y el factor volumétrico lo que tiene como significado es cuántos unidades de volumen, sean barriles, sean pies cúbicos, ubicados en el yacimiento, yo puedo tener o necesito extraer para tener un barril en superficie. Los fluidos del yacimiento, en este caso petróleo, merman, reducen su volumen. Es decir, si usted ve un factor volumétrico de
1,2 barriles de yacimiento sobre barriles normales significa que yo tengo que sacar 1,2 barriles de fluido del yacimiento para tener un barril en superficie. Ese es el significado del BON. ¿Para qué se utiliza un PVT o los resultados de un PVT? Para cálculos de fluidos, flujo de fluido dentro del yacimiento, flujo de fluido en tuberías, como le digo, cálculo de correlaciones de flujo multifásico, para cálculo de balance de materiales, estamos hablando de cálculos de reserva, en el tiempo. Porque balance de materiales me va a haber cambios de producción en el tiempo y él tiene que tomar en cuenta los cambios que ocurren en el fluido en el tiempo. Es decir, los cambios que un PVT me puede aportar. Ingeniería de yacimiento para determinar los efectos de cambio de fase de los fluidos y las propiedades de fases. ¿Cómo se puede determinarlas? Lo podemos hacer a través de las pruebas de laboratorio, en este caso con las que se hacen al petróleo. A través de la ecuación de estado. En este caso lo podemos utilizar para la parte del gas. No necesariamente vamos a hacer pruebas de laboratorio al gas, pero sí con los volúmenes que vamos a obtener, las presiones y temperaturas que vamos a tener, utilizando ecuaciones de estado podemos determinar también las propiedades que necesitamos determinar. Y por correlaciones estadísticas. Estas son correlaciones que se generaron o se han generado utilizando resultados de pruebas de laboratorio que se hayan validado y se han dicho que son correctas. Entonces, con los resultados de esas pruebas se generaron unas correlaciones matemáticas. Ahí se mencionan unos autores, Vázquez y Bex, que me permiten determinar la densidad del petróleo, la presión de burbujeo, el factor volumétrico, la compresividad total, la presión de burbujeo también la puedo determinar, la Sater igual, presión de burbujeo, standing, presión de burbujeo, gas en solución, factor volumétrico del petróleo, Shu y Connolly, puedo determinar la viscosidad del petróleo, Lee, puedo determinar la viscosidad del gas, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces son correlaciones que nacen de pruebas de laboratorio que se consideraron aceptables. ¿Qué información contiene un análisis PVT? Cuando hablamos del análisis PVT, no es la prueba de laboratorio, sino el informe que se prepara. El informe que se prepara y que entrega al laboratorio normalmente contiene los datos del pozo y de cómo se hizo el muestreo de la muestra para hacer la prueba. La composición del crudo y sus propiedades, porque el crudo se va a analizar a diferentes etapas y ahí se lleva el registro y eso hay que presentarlo dentro del informe. Los resultados de la prueba de expansión a composición constante o prueba flash, separación instantánea, la prueba de liberación diferencial y prueba de separadores, que ya les mencioné que son las tres tipos de pruebas que se le van a hacer. Y aparte de eso, pues generar gráficos como una función de la viscosidad como una función de la presión. En el informe se puede ver en físico el gráfico dibujado, pero eso, con esos datos que se tiene, se puede generar una correlación matemática de forma tal que es lo más sencillo para dárselo a un computador para que él pueda determinar todos los valores que necesite en función del tiempo y de la presión. ¿Puedo tomar una muestra PVT en cualquier parte? No. Hay que seleccionar el pozo donde se va a tomar la muestra. ¿Qué es recomendable? Que sea un pozo nuevo, que tenga un alto índice de productividad, sea muy buen productor, que no haya daño, que no haya ningún tipo de problema alrededor del pozo, que la presión alrededor del pozo sea la más alta posible. ¿Por qué? Porque me interesa que la presión alrededor del pozo esté lo más cerca o esté por encima de la presión de burbujeo o presión de saturación a la temperatura de yacimiento. Es preferible evitar el muestreo de pozos con daño o estimular a aquellos que lo presenten antes de realizar el muestreo. Los pozos con daño pueden cabecear. Cabecear es que no van a producir estables. Y la idea es que el pozo produzca estable. Tiene que estar a condiciones de flujo constante y estable cuando se haga el muestreo. No debe producir agua. A mí no me interesa, como le digo, yo no voy a analizar agua, voy a analizar petróleo o gas.
Entonces no me interesa que la muestra esté contaminada con agua porque me va a alterar los resultados. En el caso de que en el pozo se produzca agua y se pueda aislar la zona de las perforaciones que producen agua, de forma tal de muestrear nada más las perforaciones que me vayan a producir petróleo. También se puede hacer un separador trifásico en superficie. Un separador trifásico, ¿qué me puede hacer? Separar petróleo, gas y agua. ¿Ok? Entonces puedo eliminarme también ese problema allí. El pozo, cuando esté produciendo, debe ser estable, sin cambios de producción, poco cabeceo. Es eso, los cambios de... Relación gas-petróleo, cuando el pozo... ¿cómo sabemos si el pozo está estable? Probándolo. Entonces, la RGP y la gravedad P del petróleo producido por el pozo en las diferentes pruebas debe ser representativa también de varios pozos vecinos. Es decir, que no solamente que sea válida para él, sino que sea para los otros pozos del mismo yacimiento. La RGP, ok. Se debe evitar muestreo en pozos cercanos a contacto gas-petróleo o agua-petróleo, porque los problemas de que vamos a tener una muestra con mucho gas, si es el contacto gas-petróleo, o con mucha agua, si estamos cerca del contacto agua-petróleo. Entonces, como dice ahí es cuestión de tratar de buscar cómo alejarnos de la zona de aislar las zonas que produzcan gas o agua para poder seleccionar, muestrear en la zona de petróleo nada más. Adicionalmente, una vez que se seleccionó el pozo, hay que asegurarse que las condiciones estén dadas. Antes de realizar la operación de muestreo, los pozos de estudio deben ser preparados de acuerdo a un procedimiento API. Esto es ser producido a diferentes formas estables, luego cambiar la tasa, asegurarse que la RGP no me cambie con el cambio de tasa, ni para arriba ni para abajo, que las presiones no se produzca cabeceo, o sea, que no haya, que yo en cualquier condición de las que voy a probar, si yo tomo la muestra, sea válido. O sea, las condiciones a las que me está dando el pozo son las mismas. Es decir, la muestra debe ser representativa del proceso de liberación de gas petróleo que tiene lugar en el yacimiento, pero que también ocurre desde el yacimiento hasta los separadores. En yacimientos grandes o heterogéneos, tanto vertical como arealmente, es posible que haya que tomar varias muestras, puesto que puede haber cambios en la calidad del crudo desde el punto de vista vertical a diferentes profundidades, como desde el punto de vista areal, en diferentes localizaciones dentro del yacimiento. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. En yacimientos muy grandes, por lo general, hay que tomar varias muestras para asegurarse de que se tenga representativo para todo el yacimiento o por áreas del yacimiento. ¿Dónde puedo tomar las muestras? Las puedo tomar en el fondo del pozo. En este caso, se baja a través de la tubería de producción, pues ya estamos hablando de un pozo productor, una cámara de muestreo, a través de la cual se hace fluir el petróleo, se pone a pozo a producir, de forma tal de que pase a través de la cámara, y después de cierto tiempo se cierra la cámara desde el punto de vista mecánico, de forma tal de que la muestra quede atrapada allí, a las condiciones de presión y temperatura que tenemos en el fondo, ¿ok? Y que deberían ser estables. También la podemos tomar en el cabezal, cuando llegan a superficie exactamente. Pero necesitamos que el fluido que llegue a superficie sea monofásico. Es decir, que una de las condiciones para tomar la muestra en el fondo es que la presión de fondo fluyente sea mayor que la presión de burbujeo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no haya liberación de gas cuando se tome la muestra. ¿Y qué pasa si voy a tomar la muestra en el cabezal? Lo mismo. La presión a nivel del cabezal tiene que estar por encima de la presión de burbujeo, porque yo en el cabezal normalmente puedo tomar una muestra monofásica. O sea, debería ser de un solo fluido que esté fluyendo nada más. ¿Se puede tomar bifásico? Sí.
¿Cómo? Instalando un separador portátil en el cabezal y tomando, de forma tal de tomar muestras de petróleo y muestras de gas. Medir la tasa de producción de cada uno y calcularla para después mezclar las dos cosas, el petróleo y el gas, para tener una sola muestra, ¿ok? Que se va a colocar luego a la presión de yacimiento para poderla trabajar. Y podemos tomar la muestra en el separador. Los separadores por lo general están en la estación de flujo o pueden estar ahí al lado del cabezal. En este caso, las muestras son en el separador se separa petróleo y gas y agua, si acaso hay. Como decimos, el pozo no debería estar produciendo agua, o sea, lo que deberíamos tener son petróleo y gas. Entonces, hay que medir la tasa de producción de petróleo, la tasa de producción de gas, para poder tomar, pues voy a tomar una muestra de petróleo, una muestra de gas, y después tengo que ver con, con la tasa de producción de petróleo y gas, voy a calcular cuál es la relación que tengo que tener de tanto de petróleo y tanto de gas para mezclarlo y crear una muestra combinada. Entonces, con esa muestra, a nivel de laboratorio, se van a hacer, como les dije ya, 3 pruebas. La primera prueba que se hace es la prueba flash o de liberación instantánea. El análisis PVT se realiza en una celda de volumen del orden de medio litro. Una celda es simplemente un envase cerrado, inclusive está rodeada de una chaqueta que le va a permitir calentar el cilindro, el envase, para llevarlo a la temperatura de yacimiento. Entonces, ¿qué es lo que esta celda tiene una capacidad de aproximadamente un medio litro y puede resistir presiones tan altas como mayores a 10.000 libras? O sea, ya tenemos yacimiento con ese orden de presiones y temperaturas mayores a 350 grados Fahrenheit. La muestra que se va a colocar en la celda debería ser una muestra homogénea de un solo fluido, monofásica. Ahora, la muestra cuando yo la tomo y sobre todo la muestra cuando la tomo de petróleo y gas. Como yo tengo que tener la relación, tengo que saber cuánto petróleo tengo que colocar en la celda y cuánto gas. Si tomé una muestra en el separador, es decir, separada, petróleo y gas. Si la tomé en el fondo, es una muestra monofásica. Entonces lo que se hace es que se transfiere a la celda PVT. Una vez que se tiene la muestra en la celda PVT, lo primero que se hace es aumentar la presión dentro de la celda hasta una presión por encima de la presión del yacimiento. Datos que se deben haber tomado. ¿Se acuerdan que en el informe del PVT hay una parte de datos del pozo? Eso es, antes de hacer una muestra PVT hay que hacer una prueba del pozo, tomar datos de presión, todo eso, porque todas esas condiciones hay que anotarlas. ¿A qué condiciones va a estar el pozo cuando se haga el muestreo? Entonces, con eso ya sabemos cuál es la presión que tenemos en el fondo. Entonces, la presión inicial a la que vamos a hacer la prueba es una presión mayor que esa. Y luego, en esta etapa, esta primera prueba, ¿qué es lo que se hace? Bueno, una vez que se coloca presión inicial, con la chaqueta térmica se, se eleva, se calienta de forma tal de que la temperatura dentro del cilindro, dentro de la celda, alcance la temperatura que tiene el yacimiento. Una vez que se ha alcanzado esa condición estable, este tipo de ensayo dura días, porque no es así tan sencillo. En palabras puede ser sencillo, pero no es tan fácil. Pero una vez que ya las condiciones se han estabilizado, se procede a ir reduciendo gradualmente la presión. Se baja la presión, se espera que se estabilice y que térmicamente alcance nuevamente la temperatura de yacimiento y se registra cuánto ha sido el cambio de volumen como resultado de eso. Entonces, como resultado de ese cambio,
se anota ese cambio de volumen y luego se procede nuevamente a reducir la presión. Y así se va haciendo poco a poco. Se va haciendo poco a poco hasta alcanzar una presión cercana a cero. ¿Okay? En la parte de abajo se ve una gráfica donde se ven graficados los datos que se toman, que son los punticos que ustedes pueden ver allí. El resto son dos rectas que se trazan para tratar de determinar el punto de intersección de esas dos tendencias que están allí, es la presión de burbujeo obtenida de esta prueba. La liberación diferencial. Ok, en el caso de la primera prueba, en ningún momento se extrae fluido de la celda. Ok, es decir, que la composición de la celda no va a cambiar. Por eso que se habla de una separación a composición constante, porque el volumen, el tipo de fluido que está dentro de la celda no va a cambiar. En esta segunda prueba, la liberación diferencial, básicamente vamos a hacer lo mismo, pero en este caso nos vamos a ir con la presión hasta la presión que teníamos en el principio de la primera prueba, sino que vamos a llegar hasta la presión de burbujeo. Y a partir de ese momento iniciamos otro proceso en el cual vamos a ir reduciendo la presión. Cada vez que reduzcamos la presión, esperamos a que se estabilice y entonces se extrae de la celda el gas que se liberó. En este caso, cuando yo saque ese gas, automáticamente el número de moles dentro de la celda está cambiando. Por lo tanto, la composición de la muestra está cambiando. ¿Ok? Ese mismo procedimiento se va a repetir varias veces hasta llegar prácticamente a presión atmosférica. Entonces, por eso que se habla de expansión a composición variable. Todos los gases liberados de la fase líquida son retirados continuamente, no, en cada etapa. Simula el comportamiento, el comportamiento que tenemos durante el agotamiento de presión dentro del yacimiento. Cada vez que baja la presión de yacimiento, se libera gas y ese gas automáticamente se produce aparte del petróleo. ¿Okay? Y se efectúa a través de una serie de separaciones instantáneas. Acuérdense que no podemos repetir el proceso continuo, pero sí lo podemos hacer por pasos y luego simplemente generamos gráficas que le dan cierta continuidad a lo que yo quiero o muestran cómo es el proceso que sucede. Entonces la liberación diferencial tiene esa función. En la primera, a presión constante, que es lo que ocurre antes, por decirlo así. Es como decir, en el yacimiento si la presión bajara, pero no pudiera salir fluido, cosa que es dependiente. Pero cada prueba individualmente no es resultado del PVT. La combinación de las tres pruebas es lo que me va a generar una información que yo pueda utilizar para simular todo el proceso que tiene los fluidos dentro del yacimiento. Cuando llegamos a la tercera prueba, que es la del separador, cuando yo hago la segunda, automáticamente ya la muestra que tengo ya al final deja de ser representativa de los fluidos del yacimiento. Por lo tanto, tengo que tomar otra muestra de fluido del yacimiento. No que voy a hacer la otra muestra del pozo, no. Tengo que tener suficiente volumen de fluido porque para esta prueba necesito otra muestra de fluido. Entonces, colocarlo en la celda, llevarlo hasta la presión de burbujeo. Ahora bien, ¿qué voy a hacer ahora? De esta celda, yo la voy a conectar con otras dos celdas o tres celdas, todo depende. Y cada una de esas celdas adicionales va a representar una etapa de separación y la última va a representar el tanque. Cada una de esas celdas va a estar operada a diferentes presiones. Entonces, cuando yo saque el fluido que está en la primera celda, la inicial, la que está a presión de burbujeo, cuando yo la pase a la primera celda, automáticamente va a haber una liberación instantánea, ¿ok? O liberación diferencial de petróleo y gas. Entonces, el gas se saca, se mide, el líquido se pasa a la siguiente celda, donde hay una nueva, a una condición de presión menores. Nuevamente allí hay liberación de gas, ese gas se saca y se mide, y como le digo, la última celda es la que me va a representar el tanque. La presión allí, ¿cuál va a ser? Presión atmosférica, 14.7 LPSA. ¿Ok?
o 460 milímetros de mercurio, como ustedes la quieran llamar. Entonces, la última celda representa el separador, el tanque. En cada una de ellas voy a medir la temperatura, incluyendo, normalmente van a estar seteadas a las condiciones que tengo a nivel de campo, que puedo tener a nivel de campo. ¿Ok? Entonces, una vez que se hace esto, ya tengo mis 3 pruebas. ¿Para qué me sirve esta prueba? Resulta que cuando yo haga, esto lo puedo hacer para, como digo, para diferentes tipos de separadores o diferentes arreglos de separadores. De forma tal de que, dependiendo del arreglo que yo use, al final el volumen que voy a tener de crudo en el tanque respecto al volumen que tenía inicialmente en la celda puede ser más o menos, y el volumen de gas liberado puede ser más o menos. La idea es que el volumen de gas liberado sea el menor posible, de forma tal de que el líquido remanente en la celda que representa el tanque sea el mayor con respecto al inicial. ¿Qué significa esto? Que parte del gas, voy a tratar de lograr que parte del gas quede remanente como un líquido a condiciones atmosféricas. Entonces lo que se busca es ver cuál es la condición ideal de separar el petróleo para maximizar el volumen de petróleo que yo voy a obtener en superficie por cada barril. Es decir, que el factor volumétrico, acuérdense que el factor volumétrico que es barriles de yacimiento, es lo que tengo en la celda inicial. Barriles normales, que es lo que tengo a nivel de tanque. Es decir, que tenga mayor cantidad de barriles en el tanque con menor cantidad de barriles iniciales. Entonces, un factor volumétrico cada vez más bajo. Entonces, la idea es que en las pruebas que se hagan, que pueden ser más de una, yo vea cuál es la prueba, la combinación que me da menor gas libre, gas producido, mayor cantidad de petróleo residual y un factor de volumétrico más bajo. Mientras el factor de volumétrico sea más grande, significa que necesito sacar más barriles del yacimiento para tener un barril en superficie. Entonces, mientras más se acerque a uno, mejor. Normalmente los crudos pesados tienden a tener un factor volumétrico bastante cercano a 1. Los crudos muy livianos tienden a tener factores volumétricos que inclusive pueden ser de 2 y más. ¿Okay? Ya eso depende de las características de los crudos. Pero mientras más pesado sea, el factor volumétrico se acerca más a 1. Inclusive pudiera llegar a ser menor de 1. Pero normalmente, ¿por qué? Porque casi siempre los crudos pesados tienden a tener muy poco gas en solución. Mientras que un crudo muy liviano sí puede tener una gran cantidad de gas en solución. Y acuérdense que lo que voy a perder de líquido es básicamente porque se va a transformar en gas. Y con la prueba del separador yo lo que trato es de que por lo menos evitar que parte de ese líquido se pierda. Parte de ese gas se pierda como líquido y que permanezca como líquido. ¿Okay? No sé si tendrán alguna pregunta de lo que he hablado. En la siguiente clase que de esto que vamos a tener, que posiblemente va a ser el día sábado, podemos ir sobre todo esto y con la otra parte verlo de la combinación. Esta unidad tiene dos partes. Tiene lo que tiene que ver con esto, que es la parte de los ensayos de laboratorio, y otra parte que tiene que ver con las correlaciones numéricas. Las correlaciones numéricas, la ventaja es que para los computadores es mucho más fácil. ¿Ok? Pero para pruebas aisladas sobre yacimiento, los resultados de un análisis PBT, que te los muestran tanto en tabla como en gráfico, te pueden ayudar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan, que quieran realizar? Pedro, Marian, Dayismel. No, profe, no tengo ninguna pregunta. Lo Profe, pude entender Dígame, todo. dígame. profe, en la última parte usted dijo que se hacen dos separaciones a dos celdas diferentes, ¿verdad?
a dos, o sea, condiciones de, la presión inicial siempre va a ser la presión de burbujeo, pero las Ajá. presiones de separación, yo puedo hacer una prueba de separación a 100 LPC y presión atmosférica. Siempre van a haber por lo menos dos presiones, una de 100 y la de tanque, que es la de 14.7. O puedo tener tres etapas de separación, puedo tener una 100, una 80 y una de 14.7. Puedo tener a 200 y tanque, a 100 y tanque, a 50 y tanque. Entonces, la idea es ver cuál sería la combinación de presiones que yo puedo trabajar de forma tal de, como le digo, de maximizar el volumen que tengo en superficie con menor, sin tener requerir más volumen del yacimiento. Esto es optimizar el recobro. O sea, siempre Oh, voy a perder volumen precisamente porque parte del gas yo lo voy a recuperar aparte, lo voy a recuperar como gas. Estoy hablando, en este caso estaba hablando PVT dirigidos a petróleo. Existen PVT también para gas, sobre todo de gas condensado. Son mucho más complejas, las pruebas de laboratorio son mucho más complejas porque ahí hay muchos otros elementos termodinámicos envueltos que no lo están tanto en lo que se llama, lo que se denomina normalmente petróleo negro, que es el petróleo líquido. Cuando yo tengo un yacimiento que es líquido, a condiciones de yacimiento, se habla de un yacimiento de petróleo negro. Aunque hay petróleos de esos que son verdes, hay otros que tienen otros colores, pero se habla de ellos en generalidad, petróleo negro. Ahora está ahí los llamados petróleos volátiles, que son básicamente condensados, que tienden a ser algo así como un color caramelo, o sea, un marroncito. No son negros realmente. Los negros negros son los petróleos pesados. Pero en general, los que son yacimientos de petróleo líquido, a condiciones de yacimiento, se habla, se generaliza como petróleo negro. o sea, profe, que en sí las distintas separaciones las distintas separaciones que se realizan a diferentes presiones son como para maximizar el volumen en superficie. Sí, el volumen de líquido que voy a obtener en Ajá, superficie. el volumen de líquido, sí. Es decir, tratar de tener si voy a sacar un barril y medio del yacimiento, ver a por lo menos tener 1.1 en superficie, o Oh, 1.3 o lo que sea, pero que no haya tanta diferencia entre uno y otro, que no merme tanto por la parte por conversión en gas. Como ok. te digo, eso normalmente sucede es más fácil en petróleos pesados, pero en petróleos livianos es complicado, pero siempre se diseña para eso. Claro está, eso es la condición ideal. La condición operacional, después vamos a ver que eso, y lo pueden ver en la parte de producción, que una cosa es lo que se hace a nivel de campo, ya cuando yo voy a producir los diferentes yacimientos, porque hacia una misma extensión voy a tener pozos provenientes de diferentes yacimientos. Entonces tengo que trabajar con una presión promedio. Mm, Pero esas son las condiciones ideales de cómo se debería explotar un yacimiento. listo, profe. ¿Algo más? No, profe, gracias por la explicación. Ujú. Bueno, entonces nos estaremos viendo en la próxima charla, sería el viernes. Cualquier duda pueden preguntar por el grupo, no hay problema. He estado bastante complicado ahorita con lo de los exámenes y otras cosas personales que también están afectando. Pero bueno, vamos a ver que el sábado deberemos tener otra sesión, que también va a tratar sobre PVT, pero va un poquito más a otras cosas, ya con la parte de cómo se utilizan. Ujú. ¿Ok? Bueno, voy a Profe, dar por... otra Ah, pregunta, disculpe. sí. ¿Cuándo podrá subir el video anterior y este? Bueno, voy a tratar de subirlos hoy, los dos. Ok, Tuve ciertos problemas con el internet para poder subir la anterior y no le he podido subir y después no he tenido tiempo, pero mis planes son tratar de subir los dos juntos, o sea, cercanos. Van a estar uno detrás del otro.
Ok, profe. Mientras más rápido lo haga, mejor. Ujú. Ok. Digo, antes del sábado, con seguridad, pero la idea mía es que poderlo hacer hoy. Bueno, nos veremos el sábado entonces. Otra vez.